50 millones de años es un lapso casi imposible de imaginar. Para ponerlo en perspectiva, todo el tiempo de existencia del ser humano como especie, desde las primeras herramientas de piedra hasta los cohetes espaciales, representa menos de 0,1% de ese periodo. Los árboles que hoy crecen en las selvas de Queensland pertenecen a linajes que surgieron en el supercontinente de Gondwana, cuando Australia, la Antártida y Sudamérica eran un solo bloque. Estos árboles vieron cómo el continente se fracturaba. Sobrevivieron al impacto del meteorito que borró de la faz de la Tierra a 3/4 partes de todas las especies. Resistieron varias eras glaciares y la misma cantidad de periodos de calentamiento global. Y luego, en 200 años de colonización europea, quedó menos del 1% de esta selva. El fuego y las hachas arrasaron casi por completo con lo que crecía aquí, incluso antes de que aparecieran las primeras flores en el planeta. No quedó casi nada. Pero justo ahora, cuando la pérdida parece inminente, los científicos han encontrado la forma de darle una nueva vida a este bosque. Este bosque no crece en cualquier lugar, que sea cálido y húmedo. Se ha conservado en una estrecha franja costera del este de Australia, desde el sur de Queensland hasta el norte de Nueva Gales del Sur, donde las montañas y la cercanía del océano han creado un microclima excepcionalmente estable. El aire húmedo del Océano Pacífico asciende por las laderas de las montañas y trae consigo lluvias abundantes. Las gargantas profundas retienen el frescor y la humedad, conservando unas condiciones que han desaparecido en casi todo el resto del continente. Son precisamente estas zonas las que fueron incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, bajo el nombre de Selvas de Gondwana de Australia. No se trata de un bosque continuo, sino de múltiples fragmentos forestales separados por tierras desarrolladas, pero unidos por una historia compartida y por el origen de su antigua flora. Algunos de los árboles que crecen aquí pertenecen a linajes evolutivos tan viejos que la palabra antiguo deja de ser una metáfora. Su origen se remonta a épocas en las que la Tierra lucía completamente diferente y los continentes modernos aún no existían. A las araucarias, los cauris y las hayas del sur se les conoce como fósiles vivientes. Sus antepasados existieron allá por la era mesozoica, cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra. Estas líneas evolutivas se han mantenido durante cientos de millones de años, sobreviviendo a los cambios climáticos y a la desaparición de ecosistemas enteros. Pero esto no significa que estemos ante los mismos árboles que vieron a los tiranosaurios. A lo largo de millones de años fueron cambiando y adaptándose. Lo sorprendente es otra cosa. Sus formas y características principales siguen siendo reconociblemente similares a los rasgos de sus lejanos antepasados. Las hayas del sur, o Nothofagus, crecían en Gondwana incluso antes de su fragmentación. Cuando los continentes se separaron, sus poblaciones quedaron divididas por los océanos. Sin embargo, en los diferentes continentes del hemisferio sur, estos árboles conservaron una notable similitud entre sí. Es por eso que los bosques de Gondwana no son simplemente un hermoso rincón de la naturaleza. Conservan ramas vivas de antiguas líneas evolutivas y permiten ver formas de plantas cuyos antepasados existieron mucho antes de que los continentes adoptaran su aspecto actual. Pero ¿cómo logró sobrevivir este archivo viviente? La respuesta se oculta en el relieve de la costa oriental de Australia. Mientras las zonas interiores del continente se iban secando gradualmente, los bosques lluviosos se retiraban hacia cañones estrechos y húmedos y hacia las laderas montañosas, donde se conservaban las condiciones adecuadas. Estos lugares se convirtieron en refugios, santuarios naturales donde la flora antigua lograba sobrevivir a las sequías y a los cambios climáticos. Las lluvias en esta zona se mantuvieron relativamente estables incluso cuando una gran parte del continente se volvía cada vez más árida e inhóspita para los bosques húmedos. Durante las eras glaciales, el clima se volvía más frío y seco, pero la alta humedad y la protección del relieve montañoso ayudaban a las plantas a sobrevivir. El bosque se reducía a pequeños islotes de entorno favorable, conservando así los linajes antiguos generación tras generación. El bosque no sobrevivía de forma pasiva.
Retrocedía a la par del clima y se aferraba a aquellos lugares donde las condiciones todavía permitían la existencia de las plantas. Durante decenas de millones de años, esta estrategia ayudó a la flora antigua a superar los cambios graduales del mundo que la rodeaba. Sin embargo, esta estrategia funcionaba únicamente porque los cambios se daban de manera lenta. El bosque tenía tiempo suficiente para retroceder, recuperarse y adaptarse. La amenaza que llegó más tarde actuaba de una forma muy distinta, y contra ella, ni el relieve montañoso ni la alta humedad servían de protección. La amenaza llegó con hachas, sierras y la explotación del territorio. Los colonos veían a los bosques antiguos principalmente como una fuente de madera valiosa, por lo que los valles húmedos y las zonas de vegetación densa se fueron convirtiendo poco a poco en tierras para la agricultura. Una de las primeras víctimas fue el cedro rojo, un árbol con madera suave, liviana y resistente a la pudrición. Los colonos la llamaban oro rojo, y fue precisamente en busca de este valioso material que los primeros leñadores se adentraron en los bosques del este de Australia. El cedro rojo desapareció rápidamente. Al árbol le tomaba siglos crecer, pero lo talaban en cuestión de minutos. Ya para mediados del siglo XIX, las reservas accesibles de cedro rojo en los valles costeros se habían agotado casi por completo. Cuando el cedro rojo empezó a escasear, la industria se enfocó en otras especies. Detrás de los leñadores llegaban los agricultores, quienes quemaban los restos de vegetación y convertían las laderas boscosas en pastizales y tierras de cultivo, fragmentando cada vez más un bosque que antes era continuo. Ahí radicaba la paradoja. Los bosques del este de Australia habían sobrevivido a la separación de los continentes, a extinciones masivas, a glaciaciones y a ciclos climáticos de millones de años. Sin embargo, resultaron estar completamente indefensos ante unas cuantas generaciones de humanos que necesitaban madera y tierras. Las quebradas húmedas, que habían servido de refugio durante decenas de millones de años, se convirtieron en rutas muy convenientes para la explotación del bosque. Las características del paisaje, que alguna vez ayudaron a la antigua flora a sobrevivir a los cambios climáticos, al mismo tiempo hicieron que las áreas boscosas sobrevivientes fueran mucho más accesibles para la tala y el aprovechamiento económico. El resultado de varias generaciones de tala se puede medir. De los bosques lluviosos subtropicales y templados del este de Australia, solo queda una pequeña fracción. En algunas bioregiones se conserva apenas cerca del 1% de la cubierta forestal original. Pero el bosque que sobrevivió no forma una masa continua. Se ha dividido en fragmentos aislados, y muchos de ellos ocupan apenas unos cientos de hectáreas. Entre estos pedazos hay campos agrícolas, carreteras y zonas urbanizadas, rompiendo así un sistema vivo que antes no tenía interrupciones. La fragmentación es más peligrosa que la simple pérdida de superficie. Las poblaciones aisladas pierden el intercambio genético, se recuperan con mayor dificultad tras los incendios y las sequías, y no logran desplazarse para adaptarse al cambio climático. Poco a poco, cada porción de bosque se vuelve más vulnerable. Una extensión de 75.000 hectáreas y un puñado de pequeñas reservas no son la misma cosa. Aunque la superficie total parezca similar, los pedazos desconectados ya no funcionan como un solo bosque y son incapaces de mantener las conexiones que tenían antes. Pero existe un nivel más de pérdida que no se puede ver en los mapas. Cuando el bosque se divide en fragmentos separados, cada uno de ellos cae poco a poco en un aislamiento genético, y este proceso, con el tiempo, puede cambiar el destino de poblaciones enteras. Los árboles no pueden moverse por sí solos. El polen y las semillas se esparcen solo a distancias limitadas, por lo que unos pocos kilómetros de campos, carreteras o construcciones son capaces de detener casi por completo el intercambio de material genético entre zonas boscosas vecinas. En una población aislada, la diversidad genética se reduce gradualmente. La endogamia se vuelve más probable y la descendencia puede volverse menos resistente a las enfermedades, la sequía y otros cambios ambientales. Cuanto más tiempo dura el aislamiento,
más difícil le resulta a la población adaptarse a las nuevas amenazas. Sin embargo, a lo largo de decenas y cientos de años de aislamiento, cada sector puede conservar sus propias características genéticas. Los árboles de un cañón portan variantes de genes que ya no existen en la quebrada vecina y que son imposibles de encontrar en los viveros. Por eso, la desaparición de un fragmento de bosque, incluso uno pequeño, no es simplemente la pérdida de unas cuantas hectáreas. Junto con él, pueden desaparecer combinaciones genéticas únicas que se formaron durante miles de años y que ya no se conservan en ninguna otra población. Es precisamente por eso que un estatus de protección por sí solo no es suficiente para estas áreas. Es necesario no solo conservar los árboles en su lugar, sino también recolectar, estudiar y proteger cuidadosamente su diversidad genética, mientras estas poblaciones particulares aún sigan existiendo. A veces la historia se desarrolla de otra manera. En lugar de una desaparición gradual, ocurre un descubrimiento inesperado, cuando una especie que se creía perdida hace mucho tiempo es hallada con vida. Precisamente un caso así ocurrió en uno de los cañones de difícil acceso de Nueva Gales del Sur. En el año 1994, un grupo de investigadores se adentró en un cañón remoto y se topó con unos árboles que, según los datos científicos de la época, simplemente no podían existir. Se trataba de la wolemia, conocida únicamente por antiguos restos fósiles. Antes de este descubrimiento, la wolemia se consideraba extinta. No rara ni en peligro de extinción, sino existente solo en el registro geológico. Nadie buscaba árboles vivos porque la sola posibilidad de su supervivencia les parecía a los científicos prácticamente inconcebible. El cañón resultó estar tan aislado que durante millones de años no llegaron hasta allí los seres humanos, los incendios devastadores ni muchas especies competidoras. Un pequeño grupo de árboles siguió creciendo, mientras el resto del mundo hacía tiempo que daba por desaparecido a este linaje. El descubrimiento de la wolemia reveló una paradoja sorprendente. Una especie que se creía extinta resultó estar viva, pero fue precisamente su hallazgo lo que la hizo más vulnerable de inmediato. Ahora, conservar estos árboles ancestrales significaba protegerlos de los peligros que llegaron junto con la fama. La ubicación del cañón se mantuvo en secreto para proteger los árboles de los coleccionistas y de la introducción accidental de patógenos peligrosos. La especie regresó del olvido, pero ahora su existencia futura dependía por completo de la protección humana constante. Hoy en día, la wolemia se propaga en viveros y sus plántulas se envían a jardines botánicos de distintos países. La población silvestre sigue siendo sumamente reducida y existe en un solo lugar del planeta, manteniéndose bajo vigilancia constante. El árbol, que sobrevivió aislado durante millones de años, ahora no puede prescindir de la ayuda humana. Esta paradoja cambia la idea sobre la conservación de la especie. A veces no basta con proteger los árboles que quedan. Es necesario crear una reserva de vida más allá de su único refugio. Mientras la wolemia se conservaba en el cañón secreto, los bosques lluviosos del este de Australia en general se consideraban protegidos por la propia naturaleza. La alta humedad, el espeso dosel y el agua acumulada en el suelo los hacían casi inaccesibles para el fuego. La temporada de incendios de los años 2019 y 2020 destruyó esta idea. El fuego arrasó territorios que antes se consideraban prácticamente incombustibles, incluyendo zonas de los bosques de Gondwana. Ardió lo que, al parecer, era imposible que ardiera. Las selvas tropicales nunca desarrollaron defensas contra el fuego, ya que no las necesitaron durante millones de años. Los árboles de la zona carecen de una corteza gruesa y resistente a las llamas, y tanto las semillas como los brotes tiernos perecen incluso ante incendios de baja intensidad. Los bosques de eucaliptos evolucionaron conviviendo con el fuego y tienen la capacidad de regenerarse tras los incendios. En cambio, la selva tropical se formó en un entorno totalmente distinto, por lo que el fuego sigue siendo una fuerza devastadora para la cual muchas especies no tuvieron tiempo de crear mecanismos de protección.
Las poblaciones pequeñas que habitan en un solo cañón o sistema montañoso resultaron ser las más vulnerables. Si las llamas arrasan con el único hábitat de este tipo de especies, la pérdida se vuelve irreparable, dado que es muy probable que no exista ninguna otra población en el mundo. No se trataba de la aniquilación total de todas las selvas tropicales. Sin embargo, la magnitud de los daños en las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad resultó ser muchísimo más grave de lo que se había previsto. El bosque se quedó sin esa barrera natural que durante milenios se consideró prácticamente infalible. Los incendios lograron llegar a rincones donde no habían entrado en miles de años. Esta situación planteó una nueva interrogante para los científicos. ¿Por qué unos bosques que lograron sobrevivir a decenas de millones de años de cambios climáticos terminaron siendo tan vulnerables ante una amenaza que surgió en el lapso de unas cuantas generaciones humanas? Durante 50 millones de años, el bosque cambió junto con el clima. Cada generación pasaba por la selección natural, acumulando gradualmente rasgos útiles para las nuevas condiciones. El ritmo de los cambios y la capacidad de las especies para adaptarse se mantenían relativamente proporcionales. El impacto antropogénico ha comprimido esta escala temporal a unos pocos siglos. Los cambios que antes tardaban milenios en desarrollarse, ahora ocurren durante la vida de una sola generación de árboles. La evolución no alcanza a fijar las características útiles con la misma velocidad. El bosque no se volvió más débil. Lo que cambió fue el ritmo al que se transforma el mundo que lo rodea. Justamente ahí radica la nueva amenaza. Los sistemas vivos pueden adaptarse a los cambios, pero solo si existe el tiempo suficiente entre ellos y su entorno. Los modelos climáticos muestran que el sureste de Australia se está volviendo más caluroso y seco. Las condiciones que provocaron los incendios catastróficos de los años 2019 y 2020 pueden repetirse con mayor frecuencia y volverse más destructivas. No se trata de anomalías climáticas aisladas. Las temporadas de riesgo de incendios se vuelven más largas, las sequías se intensifican y los intervalos entre los eventos extremos se acortan. Es precisamente en estas condiciones en las que ahora deben sobrevivir los antiguos bosques de la costa este de Australia. Para los ecosistemas relictos, esto lo cambia todo. Los incendios de los años 2019 y 2020 podrían no haber sido una excepción, sino una advertencia sobre un futuro en el que las condiciones extremas se repetirán más rápido de lo que el bosque pueda recuperarse. Los científicos llegaron a una conclusión incómoda. Las medidas de conservación tradicionales ya no son suficientes. Prohibir la tala y declarar un territorio como reserva natural no significa protegerlo del calor, la sequía y los incendios. Para las nuevas condiciones se necesita un enfoque distinto. A este enfoque lo llaman banco de semillas vivo. En lugar de almacenar el material genético en un estado inactivo, los científicos cultivan árboles especialmente seleccionados que al alcanzar la madurez producen semillas de manera regular para restaurar los bosques dañados. Una plantación viva conserva valiosas líneas genéticas y al mismo tiempo crea un suministro constante de material de siembra. A diferencia de un almacén criogénico, esta no espera a que ocurra una futura catástrofe, sino que participa continuamente en la preparación de los bosques para su recuperación. El criobanco cumple otra función. Almacena semillas como reserva en caso de que se pierdan las colecciones vivas, mientras que las plantaciones proporcionan material para las siembras prácticas. Juntos, estos sistemas crean varios niveles de protección para la diversidad genética. En Australia, varias organizaciones se dedican a esta labor. Unas recolectan y almacenan semillas de plantas de todo el país, mientras que otras crean colecciones vivas de árboles. En conjunto, estos sistemas preservan la diversidad genética y proveen material para los futuros programas de restauración. El propósito de una plantación viva es que los árboles seleccionados hoy se conviertan en la fuente de semillas para las siembras del mañana.
Sin embargo, primero los investigadores necesitan determinar cuáles linajes podrán soportar mejor las condiciones que poco a poco se están convirtiendo en la nueva normalidad climática. Para lograrlo, los científicos examinan decenas y a veces cientos de poblaciones a lo largo de toda el área de distribución de la especie. De cada árbol recolectan semillas y pequeñas muestras de tejido, registran el lugar donde crece y luego envían el material obtenido para realizarle un análisis genético. El análisis genético ayuda a descubrir los linajes asociados con la resistencia a la sequía y al calor. Los investigadores evalúan no solo la apariencia física del árbol, sino también los rasgos hereditarios que pueden aumentar sus probabilidades de sobrevivir en un clima cambiante. La secuenciación del genoma completo permite estudiar el material genético con muchísimo más detalle. Esta técnica ayuda a encontrar las partes del genoma asociadas con la resistencia a las condiciones adversas, así como a comparar diferentes linajes sin depender únicamente de los rasgos físicos o del origen de las plantas. Pero los datos genéticos por sí solos no son suficientes. Los árboles prometedores se plantan en el campo y se observa su desarrollo en condiciones reales. Solo cuando los resultados del análisis genético coinciden con las pruebas prácticas, las líneas se incluyen en los programas de reproducción. Las pruebas de campo no son solo para observar qué tan rápido crece un árbol. Los investigadores evalúan las características de las que depende su supervivencia en el clima del futuro, su capacidad para soportar el calor, la sequía, las enfermedades y otras adversidades. A cada árbol de la plantación se le mide la profundidad del sistema de raíces, el grosor de la corteza y la velocidad a la que recupera su follaje después de una sequía. Por separado, se evalúa la resistencia a las enfermedades y a las plagas de insectos, ya que estas amenazas se intensifican con el cambio climático. Las propias plantaciones sirven al mismo tiempo como campos de prueba y como fuentes de semillas para el futuro. Los árboles crecen en condiciones de calor y lluvias irregulares, y los investigadores monitorean constantemente su estado para identificar las líneas más resistentes. De esta manera, una misma plantación cumple dos funciones. Ayuda a comprobar qué árboles toleran mejor las nuevas condiciones y luego convierte a las plantas seleccionadas en fuentes de semillas para la siguiente generación de siembras de restauración. Pero durante estas investigaciones surgió otro problema. Los árboles trasplantados a un suelo diferente a veces se desarrollaban peor de lo esperado. La causa podría no estar en los genes de la planta misma, sino en el entorno invisible de sus raíces. Los árboles de Gondwana existen en simbiosis complejas con hongos micorrízicos y microorganismos del suelo. Estas conexiones se formaron junto con el bosque durante millones de años. Sin los organismos necesarios, el árbol puede sobrevivir, pero asimila peor los recursos y se desarrolla con más dificultad. Resultaba que el plan de restauración, centrado solo en los árboles, consideraba apenas una parte del ecosistema. La otra parte se encontraba bajo tierra, en la compleja comunidad de hongos y microorganismos, sin la cual una restauración completa del bosque podría resultar imposible. En las plantaciones, comenzaron a estudiar formas de restaurar los microbiomas nativos del suelo. A la selección genética y la prueba de resistencia de los árboles se sumó una nueva tarea: preservar o recrear las conexiones invisibles que se formaron junto con el bosque durante millones de años. La escala de la intervención se fue ampliando gradualmente. Al principio, parecía que bastaba con guardar las semillas. Luego, quedó claro que se necesitaban linajes resistentes, ensayos de campo y un entorno de suelo adecuado. Cada nueva etapa demostraba cuán complejo es un bosque de verdad. Si para la restauración es necesario conservar no solo los árboles, sino también sus conexiones invisibles con el suelo, el ser humano ya no se limita a cultivar plántulas. Intenta acelerar los procesos que antes ocurrían a través de la selección natural y el cambio de generaciones. La evolución asistida no tiene que ver con la creación de organismos transgénicos ni con la adición de genes extraños.
Los científicos seleccionan y reproducen árboles que ya poseen características hereditarias beneficiosas para aumentar sus posibilidades de sobrevivir en condiciones cambiantes. En condiciones naturales, las características beneficiosas se propagan a través de la supervivencia y la reproducción, a veces durante cientos o miles de años. Pero los bosques antiguos ya se enfrentan al calor, las sequías y los incendios, por lo que ya no cuentan con ese mismo margen de tiempo. La evolución asistida acorta este camino. Los investigadores identifican árboles con las características hereditarias necesarias y los utilizan para la reproducción, de modo que las nuevas generaciones adquieran más rápido resistencia a las condiciones que se están convirtiendo en la norma climática. El ser humano no crea nuevas características desde cero, ni añade genes extraños a los árboles. Ayuda a que las variantes hereditarias ya existentes se propaguen más rápido, interviniendo en un proceso que antes estaba determinado por la selección natural y el cambio de generaciones. Esto cambia el papel del ser humano. Ahora influye no solo en la conservación del bosque, sino también en los rasgos hereditarios de sus futuras generaciones. Semejante intervención requiere cautela, ya que las consecuencias de las decisiones tomadas pueden perdurar mucho más allá de la vida humana. Sin embargo, la evolución asistida ayuda a las especies a adaptarse únicamente allí donde ya crecen. Para algunas plantas, esto podría resultar insuficiente, dado que las zonas climáticas se desplazan más rápido de lo que las poblaciones logran expandir su área de distribución de forma natural. Entonces surge una solución más radical: la migración asistida. Las plantas o poblaciones enteras se trasladan de manera intencional fuera de su área de distribución histórica, hacia lugares donde en unas pocas décadas el clima se ajustará mejor a sus necesidades. Esto puede implicar una reubicación a mayor altitud o en latitudes más altas. La especie termina en un lugar al que le habría tomado muchísimo tiempo llegar por su cuenta, pero es posible que ya no le quede tiempo para una expansión gradual de su territorio. La magnitud de semejante decisión es difícil de imaginar. No se trata de unas cuantas plántulas en un jardín botánico, sino de alterar conscientemente la historia geográfica de una especie que ha evolucionado durante millones de años bajo condiciones y límites específicos. En la evolución asistida, el ser humano influye en qué rasgos serán más comunes en las futuras generaciones. En la migración asistida, ya participa en la elección del lugar donde estas generaciones podrán existir y seguir desarrollándose. Esto crea un nuevo nivel de responsabilidad. El ser humano ya no solo protege el hábitat existente, sino que también toma decisiones sobre su modificación. Después de la reubicación, las consecuencias pueden perdurar durante décadas y afectar a más especies que solo a la trasladada. Pero aquí surge una pregunta compleja. Si el ser humano decide dónde vivirá una especie antigua en el futuro, ¿tiene derecho a cambiar su área de distribución histórica, incluso si sin esa intervención la probabilidad de extinción aumenta considerablemente? Esta cuestión no se queda solo en lo filosófico. En la comunidad científica existen diferentes posturas sobre si este tipo de intervenciones son aceptables, y cada una de ellas conlleva riesgos reales que deben tenerse en cuenta antes de iniciar programas a gran escala. Quienes defienden un enfoque cauteloso señalan que las consecuencias son irreversibles. Las características genéticas de los linajes antiguos se formaron durante millones de años, y los errores durante la selección o el traslado pueden arraigarse en las poblaciones y alterar su desarrollo futuro. La selección natural actúa poco a poco y permite muchos cambios sucesivos. Una decisión humana se toma mucho más rápido y puede afectar de golpe a una gran cantidad de plantas. Por eso, las consecuencias de un error pueden durar muchísimo tiempo. Quienes apoyan la intervención responden de otra manera. Cruzarse de brazos no puede considerarse una postura neutral, ya que el cambio climático es producto de la actividad humana y avanza más rápido de lo que los árboles de larga vida logran adaptarse mediante el cambio de generaciones.
Si el ser humano destruyó las condiciones para que las especies pudieran adaptarse por su cuenta, no hacer nada puede significar que aceptamos su extinción. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, la responsabilidad por el daño causado genera la obligación de participar en la recuperación. Ambas posturas hablan de responsabilidad, pero llegan a conclusiones distintas. Una advierte que el ser humano no entiende del todo las consecuencias de este tipo de intervención. La otra considera que justo por eso tiene el deber de actuar con precaución en lugar de negarse a ayudar. Este debate sigue abierto y avanza a la par de los programas de recuperación. Mientras los científicos discuten hasta dónde se debe intervenir, las comunidades aborígenes del este de Australia proponen una visión diferente que no encaja por completo con ninguna de las dos posturas. Este sistema de creencias se ha ido forjando durante miles de años y no existen artículos académicos ni en programas de organizaciones ambientalistas, sino en la relación cotidiana de las comunidades indígenas con el bosque, la cual se basa en un vínculo prolongado con lugares y especies específicas. Para estas comunidades, el bosque nunca ha sido únicamente un recurso que se administra o un ecosistema que se restaura. Las plantas servían como fuente de alimento, medicinas y materiales para prácticas rituales, formando parte de un mundo vivo en común. La deforestación masiva de los siglos pasados rompió este vínculo de una forma que va mucho más allá de lo simbólico. Las comunidades fueron despojadas de plantas y lugares específicos ligados a su vida diaria, a sus conocimientos y a sus prácticas culturales, los cuales se habían transmitido de generación en generación durante muchísimo tiempo. Hoy en día, a medida que los programas de restauración se vuelven más amplios, se está empezando a recurrir a estos conocimientos. Los representantes de las comunidades indígenas participan en los debates sobre qué especies tienen un valor cultural particular y qué plantas es necesario recuperar en primer lugar. La diferencia no radica en que un enfoque sea el correcto y el otro sea el equivocado. El enfoque científico se pregunta ¿cómo restaurar el bosque? Para las comunidades indígenas, la pregunta es distinta: ¿cómo retomar la relación con el entorno vivo del cual fueron separados? Mientras estas cuestiones quedan en el aire, los investigadores continúan trabajando con semillas, genomas y suelo. Sin embargo, las plantaciones vivas no pueden ser la única defensa, ya que ellas mismas siguen siendo vulnerables a los incendios y otros desastres. Por eso, una parte de las semillas recolectadas se envía a instalaciones de criopreservación, donde se conservan como reserva en caso de perder las colecciones vivas. La plantación viva produce nuevo material de siembra, y el criobanco salvaguarda la diversidad genética de una pérdida total. Estos sistemas tienen funciones distintas y se complementan entre sí. Si un incendio o una enfermedad destruye la plantación viva, las semillas conservadas permitirán restaurar la colección. Si el criobanco queda como la única reserva, las plantaciones podrán devolver el material a la naturaleza. Este sistema demuestra que ningún método de conservación se considera totalmente confiable por sí solo. La combinación de colecciones vivas y criobancos crea varios niveles de protección, lo que permite continuar con la restauración incluso después de pérdidas graves. Al fin y al cabo, las plantaciones vivas se crean para obtener semillas, las cuales deben regresar a los bosques dañados. Sin embargo, entre el cultivo exitoso de árboles resistentes y la restauración de enormes territorios, existe una brecha compleja que todavía hay que superar. Según los cálculos de los especialistas, en 5, máximo 10 años, las plantaciones seleccionadas genéticamente comenzarán a dar grandes cosechas de semillas. Su volumen podría abastecer programas de restauración a gran escala, siempre y cuando los resultados de las pruebas se confirmen más allá de las parcelas experimentales. Esto se debe al ciclo biológico de los árboles plantados en los viveros a principios de los años 20. Las primeras plantaciones se acercan a la edad de fructificación constante de semillas, momento en el cual la recolección del material se podrá realizar de manera regular y en grandes cantidades. Las pruebas de campo,
demuestran que las líneas seleccionadas son capaces de soportar mejor la sequía y el calor extremo que el material de plantación estándar. Sin embargo, el éxito en las parcelas experimentales aún no garantiza la misma eficacia a la hora de restaurar territorios inmensos. La alta tasa de supervivencia de las líneas seleccionadas demuestra el potencial del método, pero es necesario comprobar los resultados en diferentes tipos de suelo y condiciones climáticas. Solo después de esto quedará claro si las pruebas exitosas podrán convertirse en la base para una reforestación a gran escala. Son especialmente valiosas las líneas que, al mismo tiempo, toleran mejor las altas temperaturas y requieren menos agua. Precisamente estos árboles se consideran la base de las futuras plantaciones vivas, capaces de producir material para la recuperación de los bosques frente a un clima cambiante. Por primera vez, han aparecido resultados medibles y plazos concretos. El método ya ha sido confirmado mediante observaciones de árboles vivos, pero su futuro depende de si se logra trasladar el éxito de las parcelas experimentales a territorios de una escala mucho mayor. Mientras los proyectos pilotos sigan siendo limitados, la brecha entre las capacidades técnicas y el financiamiento real sigue creciendo. La ciencia ya ofrece soluciones, pero sin recursos, las pruebas exitosas podrían quedarse simplemente en experimentos aislados. De manera paralela, existe otra tarea, no menos urgente. Las áreas restantes de bosque primario necesitan protección ahora mismo. Ninguna plántula seleccionada genéticamente podrá reproducir el complejo ecosistema que se formó en los bosques maduros durante siglos. Un bosque maduro no es simplemente un conjunto de árboles de cierta edad. En él existen complejas estructuras en el suelo, redes de hongos y especies especializadas, muchas de las cuales no sobreviven a la destrucción de su hábitat y no regresan tras la restauración. Si una zona así desaparece, la pérdida se vuelve irreversible a escala humana. Las nuevas plantaciones pueden devolver los árboles, pero no son capaces de restaurar rápidamente las conexiones y los procesos que se formaron dentro del bosque antiguo a lo largo de muchas generaciones. Se presenta un doble desafío. Hay que proteger los bosques que aún quedan y al mismo tiempo restaurar los que se han perdido. Ambas iniciativas requieren financiamiento y dependen de un único presupuesto limitado, por lo que la falta de fondos debilita a cada una de ellas. La falta de financiamiento tiene un costo muy real, y la naturaleza no lo paga en un futuro lejano, sino ahora mismo. Mientras los programas sigan siendo limitados, algunas especies continúan reduciéndose, y ciertos linajes evolutivos antiguos se acercan a la extinción. Entre la flora de los bosques de Gondwana se cuentan más de 200 especies paleoendémicas. Una gran parte de estas plantas ya ha sido declarada en peligro de extinción, y su pérdida podría significar la desaparición de ramas únicas de la antigua historia evolutiva. Entre los árboles de Gondwana están presentes las 3 categorías críticas de la escala internacional de amenazas: vulnerables, en peligro y en peligro crítico de extinción. Cada categoría no solo indica que son especies raras, sino que existe una cercanía real a su pérdida definitiva. Para estas especies, la extinción tiene un significado muy particular. Muchas de ellas representan las únicas ramas vivas de linajes evolutivos que se remontan a decenas de millones de años en el pasado. Junto con ellas, no solo desaparecen poblaciones enteras, sino también trayectorias completas del desarrollo de la vida. Hay un caso que hace que esta amenaza sea especialmente evidente. En la zona de Nightcap Range crece una planta que solo se conoce en un sitio. Su género comprende una sola especie, y la planta en sí se encuentra en peligro de extinción. Un género monotípico significa que solo existe una especie dentro de él. No hay especies emparentadas que puedan continuar esta línea evolutiva, y tampoco existen otras poblaciones conocidas que puedan conservarla en otro lado. Por lo tanto, la desaparición de una planta así significa la pérdida de algo más que una sola especie.
Junto con ella, se corta toda una rama del árbol evolutivo, la cual es imposible de recuperar mediante programas genéticos, ya que después de su extinción no quedará material para restaurarla. El ser humano ya ha cambiado el destino de estos bosques, sin importar si fue una decisión consciente. Su superficie se ha reducido, las amenazas han aumentado y la supervivencia futura de estas antiguas líneas evolutivas depende ahora de las acciones que se tomen en los próximos años. Ahora queda decidir qué hacer con este poder. Conservar los bosques que han sobrevivido, ayudar a las especies a adaptarse a las nuevas condiciones, o limitar la intervención, entendiendo que la inacción también es capaz de cambiar su destino. Y los árboles, mientras tanto, siguen creciendo. Lentamente, como siempre lo han hecho, sin saber de registros, ni de categorías de amenaza, ni de programas de recuperación. Se estiran hacia arriba, hacia el mismo aire húmedo que respiraron sus antepasados. Ellos no saben qué semillas intentan salvar las personas, ni qué linajes buscan multiplicar. El bosque sigue viviendo bajo sus antiguas leyes, mientras el ser humano busca la manera de devolverle el tiempo, que ahora es demasiado escaso para que se adapte por sí solo. Durante 50 millones de años, estos antiguos linajes no necesitaron la ayuda de nadie. Ahora su futuro se decide en pequeñas plantaciones, donde la gente selecciona semillas, cultiva plantines y trata de conservar lo que a la naturaleza le tomó millones de años crear. Los antiguos linajes, que sobrevivieron a la separación de los continentes, a catástrofes climáticas y a la extinción de innumerables especies, ahora dependen de las decisiones que se toman hoy, en silencio, sin grandes consignas, en pequeños pedazos de tierra.